Me toca compartir. Para los que no me conocen, soy pastora asociada, soy parte del equipo de pastores asociados de esta congregación. Mi nombre es Diana Malta. Para los que no me conozcan o no me ubiquen, bueno, me presento. Gracias por estar aquí, gracias por venir este día. Y fíjense que siempre que uno va a compartir, y a los que les ha tocado compartir, jóvenes, sean del equipo pastoral o no, pero es una gran responsabilidad y siempre está uno como bien nervioso y no sé, o no, nada más me pasa a mí. Pero siempre está uno con el pendiente, Señor, esta palabra que voy a traer, esto que voy a compartir, realmente viene de tu corazón. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que cuando está la alabanza, siempre Dios te confirma con algo, uno de los cantos, una frase, y Dios te confirma, y eso como que a uno le da un poquito de, ok, estoy bien, voy bien. Hoy tuvimos una mañana de celebración. Todos estos cantos que hoy cantamos, hablamos de alabanza, hablamos de dar gracias a Dios por ser ese guerrero, ¿verdad? Ese gigante. Y lo que yo quiero compartir en esta mañana es de un personaje de la Biblia, y en uno de los cantos lo mencionaron. Yo quiero hablar hoy del profeta Elías. Y voy a hablar de esto porque hace unos meses atrás, no recuerdo cuánto tiempo, pero nuestro pastor nos decía y nos compartía sobre un libro que escribió Erwin McManus, La Tribu. No sé si recuerdan que alguna vez él nos predicó algo que Dios habló a través de ese libro. Pero yo me encontré con un libro de este mismo autor llamado El Camino del Guerrero, que ha sido una bendición. Y hago un paréntesis, leamos la Biblia, pero también lea libros, sobre todo también lea los de nuestro pastor. Ya tiene 2 y está por sacar el tercero, se está trabajando, ya se está cocinando. Y hay algo que quiero compartir que fue algo que Dios trató conmigo. Y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, espero que sea de bendición también para ti. Pero como introducción quiero hablar un poco sobre los capítulos 17 y 18 del primer libro de Reyes. Vemos entonces en la historia que Elías se mantuvo como un profeta de Dios. Desafió a profetas de Baal, lo cantamos ahorita, y usted, a lo mejor algunos de ustedes se sabe la historia, ¿verdad? Desafió a un reto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y ese reto no era cualquier cosa. El reto era demostrar quién era el mejor Dios. Si el Dios de Baal o el Dios a quien él predicaba y profesaba. Y el reto era que tenían que subir al monte y ofrecer un holocausto y que oraran entonces a su Dios cada quien y que descendiera fuego del cielo para que consumiera el holocausto. Le dio oportunidad primero a los profetas de Baal y ellos hicieron rituales y se congregaron ahí 400, 800 profetas de Baal y levantaron y construyeron su holocausto y pasaron días y ellos hacían ahí rituales para que su Dios Baal entonces les escuchara y descendiera fuego del cielo. Elías del otro lado tenía su holocausto, pero Elías, siendo un hombre que muchos conocemos a través de la escritura, que un hombre con un carácter fuerte, un hombre decidido, un hombre determinado a creer todo lo que Dios le decía y le mandaba hacer. Y dice la escritura, se lo estoy resumiendo, pero soy maestra, quiero dejarles tarea, ¿ok? Pero dice la escritura que Elías entonces les decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su Dios? ¿Qué pasa? Cuando no pasó nada, entonces Elías mandó que su holocausto no solamente sacrificar el holocausto, el becerro, sino que mandó traer agua para que fuera cubierto de agua el holocausto, y todavía mandó hacer una zanja alrededor para que el agua fuera acumulada ahí. Hizo una oración sencilla y Dios escuchó esa oración. Y descendió fuego del cielo que no solamente consumió el holocausto, sino que consumió toda el agua, algo que era imposible. Imposible.
No fue algo natural, tuvo que ser algo sobrenatural. Y todavía después de esto, también retó al pueblo de Israel a que tomaran una decisión en quién iban a creer. Si iban a creer en el Dios de los profetas de Baal o iban a creer en su Dios, quien los había sacado con mano poderosa de Israel. Y toda esa historia que está en los primeros 5 libros de la Biblia, usted ya la conoce. Pero ese Dios, esa manera de demostrar el poder de Dios de Elías era muy expectante. ¿Qué iba a pasar siempre que Elías se presentaba a decir palabra de parte de Dios? Y al ver todo esto, entonces el pueblo de Israel supo quién era en realidad el verdadero Dios. Pero esta no es mi historia, esto no es lo que quiero compartir, es una pequeña introducción. Cómo entonces había sequía en ese lugar y después entonces vemos la historia donde Elías se va junto con su siervo y se ponen a orar. Y luego lo manda al siervo, ¿verdad? De que se vaya a ver si ya hay una nube por ahí, para que entonces la sequía se quitara y volviera la lluvia. Y el siervo, dentro de la historia, el siervo va 7 veces hasta que mira una nubecita como el puño de una mano. Y entonces Elías dice: corre, ve a anunciar que la lluvia ya llegó. Hay otro hecho sobrenatural ahí, que entonces Elías corre y le gana a los carros. Corre como una gacela y le gana a los carros. Otro hecho sobrenatural. Y nosotros creemos entonces que Elías fue un hombre poderoso en las manos de Dios, por supuesto, y que no podía haber alguna debilidad en su carácter. Pero déjame decirte que sí, porque era humano. Y es ahí donde yo quiero tratar o hablar un poco. Tal vez nosotros creemos, ¿verdad?, que este profeta era tan poderoso que no tendría debilidades de carácter y que tal vez sería una persona inmune a los ataques del enemigo. Pero no fue así. Y es aquí donde yo quiero iniciar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Para los que no traen su Biblia o no traen su celular, ¿verdad?, su app lo vamos a tener en pantallas. Y vamos a leer esta versión, traducción viviente. Vamos a leer del 1 al 15. Y dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías se había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bérseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña.
Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. El primer punto que quiero tratar aquí contigo, con ustedes, es que hubo una sentencia de muerte. En el versículo 2 inicia, ¿verdad?, diciendo que Jezabel, al enterarse de que Elías se había hecho todo esto, entonces decreta la muerte. Una sentencia de muerte sobre Elías. Entonces Elías tuvo, dice la Biblia, ¿verdad?, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Te acabo de narrar todas las historias sobrenaturales que vivió antes Elías. Y nosotros podríamos pensar: ¿cómo puede ser que este gran hombre de Dios, que ha experimentado lo sobrenatural y ha visto cosas y ha hecho cosas en el nombre del Señor, que por el simple hecho de una palabra de una mujer tenga miedo y salga huyendo? Pero Elías no era un ángel. Elías estaba en este cuerpo. Elías era un hombre como tú y como yo. Eso nos hace ver principalmente que Elías era un hombre común y corriente. Era un hombre con debilidades. La verdad entonces es que no huyó para salvar su vida, sino que huyó de su vida. Inesperadamente la última victoria no lo dejó con la fuerza para la siguiente batalla. Esta es una de las razones por la que es importante celebrar cada victoria y asegurarse de tomar el tiempo para reponer tus fuerzas. Es decir, cada uno de nosotros hemos vivido batallas. Amén. Sea en la salud, sea en lo emocional, sea en lo espiritual. Hemos vivido batallas que hemos tenido que afrontar. Pero en algún momento, al principio de que esta batalla o este decreto de muerte viene sobre nuestra vida, es natural sentir miedo. Es natural sentir miedo de un diagnóstico a lo mejor, ¿verdad?, que quebranta nuestra salud. Es natural sentir miedo cuando escucho entonces que está un matrimonio desintegrándose dentro de mi familia. Es doloroso. Y siento miedo porque puedo ser vulnerable también a lo mismo. Todas esas batallas que cada uno de nosotros hemos vivido, tú y yo decidimos entonces cómo las enfrentamos, cómo las confrontamos. Pero si esto está registrado aquí de un hombre de Dios que experimentó todo lo que ya dijimos, está para enseñarnos que todos somos vulnerables al miedo, al temor. Nuestro enemigo, el diablo, sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien. Y él se encarga precisamente de lanzar una sentencia sobre nuestra vida. Decretar un diagnóstico de muerte sobre nuestra vida. Porque tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios para hacer resplandecer la luz en medio de las tinieblas.
No importa el título, no importa si eres líder, si eres pastor, no importa el título. Lo que importa es que tú eres un hijo de Dios. Y como tal, entonces, debo ser responsable de hacer brillar la luz de Cristo en mi vida, donde quiera que yo esté. Y no debemos de tener miedo a lo que diga el enemigo, porque él no tiene el poder para quitar la vida. Nuestros días, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y el único que tiene el poder para dar la vida y quitarla es Dios. Es Dios. Él es el único. Pasamos por desiertos, pasamos por momentos de tribulación, de adversidad. Pero un guerrero, aunque esté en el suelo, tiene la determinación de levantarse y seguir caminando. Porque si no ha perdido la vida, es que todavía hay oportunidad para seguir adelante, para cumplir su propósito, para cumplir su llamado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no nos detengamos, que no escuchemos el decreto de muerte que el enemigo ha lanzado sobre nuestra vida. Yo sé que no es fácil. Y a veces la mayor obscuridad que nosotros podemos enfrentar es de manera interna. Es nuestra lucha interna con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Es una lucha de todos los días. Es una lucha constante. Pero vayamos entonces al segundo punto. Dice también, entonces, el segundo punto es huir y escondernos. En el versículo 4, si me lo das por favor, multimedia. ¿Qué es lo que dice Elías? Basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Quién nos está hablando ahí? De cómo se sentía Elías. Creía que ya había llegado su fin. Si esta mujer había lanzado un decreto de muerte sobre su vida, mejor, Señor, llévame contigo. Se estaba rindiendo. Se estaba rindiendo ante la situación que se había soltado sobre él. Muchos de nosotros, cuando vienen situaciones a nuestra vida, más que luchar y sobreponernos, primeramente nos rendimos. Decimos, no puedo, es que no quiero, lo rechazo. Pero a veces eso no basta, porque la rendición debe ser entonces a los pies del Señor. No debo rendirme a decir, no, es que ya no puedo. Ya se dijo este diagnóstico sobre mi salud. Mi salud está quebrada y no va a cambiar. Eso lo podemos esperar de una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no hay esperanza de vida en su interior, que se ha perdido en el camino. Pero tú y yo, que tenemos a Dios, tú y yo, que sabemos que no importa lo que el enemigo diga sobre nosotros, no importa que el enemigo haya puesto un precio sobre nuestra cabeza, porque yo no dependo de lo que diga el enemigo, yo dependo de lo que Dios dice de mí, yo dependo de lo que Dios quiere que yo haga, no dependo de la circunstancia. Nada puede detenernos. Y lo cantamos y lo danzamos y lo gritamos y lo vitoreamos. Pero si somos reales, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, muchos de los que están aquí sentados nos hemos rendido.
Nos hemos rendido y hemos huido. Nos hemos sentado y hemos dicho, total. Yo no los conozco, ni conozco la situación que cada uno de ustedes está viviendo, pero Dios sí los conoce. Dios conoce nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Él las puede discernir. Y eso es algo que los demás no pueden ver, aunque yo diga, estoy bien, gloria a Dios, estoy en victoria. Eso es fe. Pero a veces eso es autoengaño, porque no me he rendido delante de Dios. No le he dado la oportunidad de decir, Señor, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Creyendo que entonces yo lo puedo sobrellevar. La vida conlleva un gran peso. Y si encontramos la valentía para sobrellevar grandes batallas, sentiremos un peso aún mayor que a veces parecerá más de lo que podemos soportar. La vida es complicada. Por ahí miré un video de un niño llorando que decía, yo no quiero ser adulto. No sé si lo han visto. Pero llorando con sentimiento, diciendo, es que yo no quiero ser adulto, no quiero crecer. Tal vez porque he escuchado, yo me pongo a imaginar, ¿verdad? Tal vez porque ha escuchado que los adultos dejan de sonreír, dejan de disfrutar. Todo es responsabilidad, todo es obligación, todo lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y a veces como papás les decimos o les exigimos a nuestros hijos porque nosotros hacemos por ellos, y entonces les decimos que ellos también nos deben de corresponder a eso. Y es como estarlos, se me fue la palabra, como es una obligación que ellos deben de tener, siempre estarnos agradeciendo, presionando. Y nada más quiero decirte, cuando Dios te ha recriminado por las cosas que ha hecho por ti o por mí, cuando Dios te ha sentado y te ha dicho, mira, yo di mi vida por ti, ¿y tú qué has hecho por mí? Yo creo que nosotros debemos enseñar, así como Dios nos enseña a través de su palabra, que cada uno de nosotros tenemos una libertad de decidir, es verdad. Pero la decisión que tú y yo tomemos, hay consecuencias buenas o consecuencias malas. Y tenemos que saber afrontarlas. Y no hacer lo que Elías dijo, ¿verdad? Es que el pueblo, es que quieren matarme. Y el ser humano siempre tiende a justificarse. Siempre tendemos a justificarnos y siempre tratamos de entonces evadir nuestra responsabilidad. Es muy fácil querer rendirnos ante nuestros temores, ante nuestros miedos. Son parte de nuestras debilidades. El asunto es cómo hacerles frente. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Y eso nos va a llevar entonces al siguiente punto. Pero antes de llegar al tercer punto, es lo que te comentaba ahorita. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos sinceros por cómo está nuestra condición. No lo que yo declaro solamente por fe. Delante de Dios tengo que ir y rendirme completamente y decirle, Señor, yo sé que tú lo conoces todo aún antes de que yo lo hable. Ya conoces todo de mí, pero tengo que venir a reconocer que la he regado, que te he hecho a un lado, que me he creído autosuficiente, que yo puedo en mis propias fuerzas.
y vengo a rendirme, a pedirte perdón. Es una manera de determinar entonces cambiar nuestro rumbo. Es como llevar esa mochila, ¿verdad? Los legendarios saben de eso. Cargar no solamente con tu mochila, a veces con la mochila de otra persona. Y caminar y caminar. Y Dios diciéndote, ¿por qué la cargas? Ponla aquí, a mis pies. Pero uno dice, no, es que yo puedo. En tus fuerzas, Señor, pero yo puedo. Cuando llega el punto donde ya decimos, no, es que ya no puedo, no me puedo levantar, no puedo seguir caminando, no puedo seguir confiando, ya no puedo, no sé si creo realmente que tú eres un Dios todopoderoso, que hace las cosas imposibles para el hombre posibles. Y ya no sé si el decreto que salió en mi contra puede ser revertido. A eso nos lleva nuestras debilidades de carácter. Pero tenemos que ser tan sinceros con Dios para podernos rendir completamente a Él. No rendirnos ante la circunstancia, no rendirnos ante la situación, porque eso no es lo que Dios dictaminó para nosotros. Somos hijos de un guerrero y por lo tanto nosotros somos valientes a través de Él, porque Él ya ganó la batalla, Él ya nos dio la victoria. Entonces, ¿por qué caminamos derrotados? Entonces, ¿por qué caminamos y hablamos como ya no puede pasar nada? Las cosas ya no pueden cambiar. Ese no es el lenguaje del que conoce a Dios, de quien lo ha experimentado. Y aún así, si Dios dice, este es tu tiempo y este es tu final, aún en medio de esa situación vamos a tener paz y la seguridad de que he cumplido hasta el final, he cumplido lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Yo sé que todos queremos vivir 90, 100, 120 años. Yo lo sé. Yo también lo quiero. Pero lo que más me debe de preocupar es entonces cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y no que mi vida sea extendida para un día perderme. ¿Y de qué sirvió todo, verdad? Nos lleva entonces al tercer punto. Versículo del 5 al 8. Y es aquí donde quiero. Dios responde. Dice el versículo 5. El versículo 5, ¿me lo das, por favor? El que sigue. Bueno, dice aquí. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sigue? Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado deprimidos, cuando hemos estado desalentados, cuando hemos estado en una situación vulnerable, uno quiere dormir, ¿verdad? Quiere uno ausentarse de la realidad que me aqueja, de la preocupación que tengo, de la angustia que estoy sintiendo. Y lo único que quiero es dormir, escapar. Es una manera de buscar ese alivio, entre comillas. Elías estaba viviendo esta situación angustiante. Llegó a ese lugar, durmió, le tocó el ángel la primera vez, le dijo, levántate, come. Elías lo hizo, se volvió a recostar. La segunda vez el ángel le volvió a decir, levántate y come, pero le da más información.
Le dice, porque el largo camino te espera. Y así lo hace. Camina 40 días, 40 noches, ya lo habíamos leído, y llega entonces al monte Sinaí. Y cuando llega al monte Sinaí, entonces Elías, se mete a la cueva. Se mete a la cueva. Y Dios le dice en el versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Yo quiero decirte en esta mañana que los retos que tenemos todavía por enfrentar son muchos tal vez. Yo vengo a decirte esta mañana que no nos desanimemos, que recobremos fuerzas y esperanza, que salgamos de la cueva. Tal vez hemos experimentado a Dios como Elías en una sanidad divina, en una sanidad interior, en una sanidad de nuestro cuerpo. Hemos visto milagros, hemos visto que Dios ha contestado muchas cosas, pero ¿cómo está nuestra condición el día de hoy? Tenemos que salir de la cueva donde está la preocupación, la ansiedad, el temor que nos agobia. Y el Señor nos dice esta mañana, sal de tu cueva. Sal de esa cueva. Para Elías tal vez era no una costumbre, pero experimentar a Dios de manera tan extrenduosa, tal vez, no sé, de una manera tan sobrenatural como el viento recio, como el terremoto, como el fuego que pasó con los Baales, con los profetas de Baal. Pero supo inmediatamente cuando hubo ese silbo apacible que ahí estaba Dios. Porque su acción entonces te habla de que pudo reconocer que ahí era donde Dios estaba. Y llevó sus manos, tapó su cara y reconoció que ahí estaba Dios. Y Dios empezó a hablar con él y le dio instrucciones a seguir. Yo te vengo a decir que Dios no se ha olvidado de lo que te ha dicho, de las promesas que te ha dado. Tal vez no las has visto todavía, tal vez algunas no se han cumplido, pero vengo a decirte y a recordarte que lo que Dios promete lo cumple. Lo cumple. Así es que no estés angustiado. Así es que, por favor, ríndete delante de Él. Rinde esa angustia, ese temor, esa inseguridad. No creas al decreto que el enemigo ha lanzado sobre nosotros. No la creas, porque Dios es quien tiene la última palabra. Así es que busquemos a Dios en la intimidad. Lo que como iglesia vamos a hacer en el desierto es algo que va a marcar la historia. Es algo que va a cambiar la historia de Mexicali. Lo creemos, lo hemos estado orando, lo hemos estado pidiendo. Pero déjame decirte, iglesia, que la victoria está buscando ese susurro de Dios. Quiere decir y simboliza en la intimidad. Porque como grupo, como iglesia, podemos cantar de júbilo. Aquí es muy fácil adorar a Dios, es muy fácil
cantar a Dios. Es muy fácil gritar todos juntos un grito de victoria. Pero en tu intimidad, en mi intimidad, ¿cómo está nuestra vida? ¿Puedo tirarme ahí en el suelo, en el lugar que encuentre en mi casa, para escuchar el susurro de Dios hablando a mi espíritu? Porque la vida proviene de Él, la esperanza proviene de Él. No puedo decir como Elías, rendirme y decirle: Señor, quítame la vida. Tengo que clamar y decirle: Señor, sopla vida sobre mí. Tengo que clamar y decirle: sopla una vez más aliento de vida que me impulse a seguir, a completar mi misión, a cumplir mi llamado. No me puedo rendir. Tengo que rendirme a mis debilidades. Tengo que rendir mi carne ante Dios. Pero es en esa intimidad que vamos a obtener nuestra victoria, porque ya está dada por Dios. Ya está, Él ya lo hizo. El trabajo ahora depende de ti y de mí. Depende de nosotros, su iglesia, su cuerpo. Y que tomemos esto con responsabilidad, con seriedad, como debe de ser. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Quiero que escuchen y lean un canto. Que yo sé que va a tocar tu vida. Por favor, todos cierren sus ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y si alguno de los que está aquí se siente que está en la cueva de la preocupación, de la desesperanza, de la angustia, del temor, ha huido y se ha escondido en esa cueva, y tú quieres salir de ahí, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Te voy a pedir a esos que levantaron su mano que salgas de la cueva y vengas aquí al frente para orar por ti, por favor. Sal de tu lugar como valiente que eres y ponte aquí al frente, cuidando su distancia, por favor. Gracias por ser valientes. Péguense un poquito más al frente, por favor, para que los demás tengan un espacio atrás. Acá hay lugar de este lado, por favor. Señor, en esta hora quiero pedirte, Señor, por cada una de estas personas, por cada uno de estos valientes que hoy han decidido salir de la cueva para encontrarse contigo, Señor, en el monte, para encontrarse contigo, Señor, con tu presencia. Soltar, Señor, todo lo que ellos traen. Tú conoces cada corazón, conoces cada necesidad, porque para ti no hay nada oculto. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, trae consuelo. Trae consuelo, Señor, a los que necesitan. Trae nuevas fuerzas al cansado, al que se siente débil. Trae sanidad, Señor, sanidad en sus emociones, al que lo necesita. Una respuesta, Señor, a su necesidad. Porque aún en su cuarto, aún en sus tiempos de soledad, tú has escuchado, Señor, su clamor. No has sido ajeno a sus lágrimas, a su clamor.
Y en esta mañana, Señor, queremos orar por cada uno de ellos y pedirte, Señor, que hables a cada uno, que les toques, que les consueles, que les abraces, que les ministres en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Que honres, Señor, su fe y su valentía en esta mañana, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Así es que, familia Shaddai, no me queda más que animarte y decirte que largo camino nos espera. Largo camino nos espera. Así es que no nos rindamos. Dice por ahí Pastor Iván, ¿verdad? Rendirse jamás. Hay que ser determinados para cumplir nuestro llamado. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por darme esta oportunidad y escucharme.